tanto sufrimiento? El sufrimiento es un poco la clave de la vida, ¿no? Podríamos decir que hay dos tipos de sufrimiento. Uno lo vamos a llamar esencial, y otro lo vamos a llamar potencial, para entenderlo mejor, ¿no? El sufrimiento esencial podríamos decir que lo padece prácticamente el 90 y tantos % de la humanidad, ¿no? Es un sentimiento de sentir que estás desconectado de algo. Y entonces se produce un sufrimiento esencial porque cada persona percibe que tiene como una pérdida, como si estuviese abandonado o estuviese separado, ¿no? Podríamos decir que ese sufrimiento esencial es el que se llama espiritual, ¿no? Y es el que todas las religiones, de alguna manera, tratan como de crear un vínculo para que tú vuelvas a percibir esa sensación de unidad, ¿no? Sin embargo, lo que es el sufrimiento potencial tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Es decir, nosotros tenemos que desplegar o desarrollar una serie de fuerzas, ¿no? Entonces, si esas fuerzas están bien desarrolladas, este segundo tipo de sufrimiento no se percibe, que es el sufrimiento un poco de cómo tú te vives, ¿no? La sensación de vivirte, de poder desarrollarte, ¿no? Y digamos que en este tipo de desarrollo hay dos fuerzas que son fundamentales. Uno es el cobijo y la otra es la aventura. Es decir, que cuando una persona tiene buen cobijo, se siente querido, siente que tiene, pues lo primero es la nutrición, pues esa persona empieza a desarrollar una de las fuerzas que luego le van a hacer empatizar, ¿no? Tener empatía por los demás, ¿no? Y luego está la aventura. La aventura es, digamos, uno ya sale del círculo de protección y entonces empieza a ver los retos que tiene la vida, ¿no? Y entonces la vida tiene retos que tienen que ver con el movimiento, que tienen que ver con la posición, que tienen que ver con el afinamiento de todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, una persona que se desarrolla bien en la aventura es muy fácil que luego tenga una gran capacidad de autoestima. Es decir, que esas son como dos líneas, ¿no? Un sufrimiento esencial que lo tiene prácticamente toda la humanidad, o vamos a ser positivos y vamos a pensar que el 1% de la humanidad ya no tiene ese sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento que tiene que ver con el desarrollo, que ese sufrimiento lo llamamos potencial, ¿no? Tiene que ver cómo nuestras necesidades se han podido ir desarrollando. Y eso tiene tanto que ver a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Por qué están tan de actualidad la meditación, la atención, el mindfulness? Sí. Digamos que el estado de observación, ¿no?, es un estado que te permite, cuando es sostenido, ver más y verte, conocer más y conocerte, ¿no? Entonces es un estado, digamos, totalmente asociado al tiempo presente. Entonces, quizá estaría también muy bien que nos demos cuenta que no es observación. Por ejemplo, la opinión no es observación. Cuando yo opino, ¿no?, eso ocurre en mi mente discursiva. Yo puedo tener una opinión de un tipo, de otra, pero opinar no es observar, ¿eh? Luego, juzgar no es observar. El juicio significa que tú te posicionas ante algo, pero la observación no es juicio.
la observación tampoco es espera. No es espera, no es juicio, no es opinión, pero tampoco es intervención. Es decir, cuando yo observo, no tengo por qué intervenir sobre lo observado. Me puedo permitir que lo observado sea como quiera ser, ¿no? Y de alguna manera, la observación implica una relación abierta. Cuando tú observas, no quieres que lo observado cambie, sino lo permites que se desarrolle como se quiera desarrollar, ¿no? Entonces, una vez que sabes lo que no es observación, es muy importante ver por qué está tan de moda o de tanta actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que trae el estado de observación? ¿Qué es lo que provoca en la persona, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros observamos a un objeto, cuando digo un objeto, pues imagínate que vamos a una charla, ¿no? Y cuando nosotros observamos al conferenciante, vemos que está hablando, percibimos mejor el objeto, es decir, sabemos más del objeto cuando observamos, ¿no? Eso es muy interesante porque aprendemos más, conocemos más, ¿eh? Luego, cuando yo conozco más del objeto, puedo responder mejor a aquello que conozco. Es decir, que no solamente percibo más matices, sino que mi manera de relacionarme y de responder con eso, cuando digo objeto puede ser una persona, una circunstancia, cualquier cosa, ¿no? Entonces, mi capacidad de responder es mucho más profunda. Y te diría yo, incluso a veces está muy conectada con lo más profundo de mi inteligencia, ¿no? Hay un tercer punto que es muy importante y es cuando yo estoy manteniendo un enfoque y estoy observando, no estoy en un estado, podríamos decirlo, de dispersión. No estoy saltando de un lado a otro. Entonces, cuando no estoy saltando de un lado a otro, es como si el cerebro estuviese en lo que se llama una modalidad de aprendizaje y no en una modalidad un poco de estrés, ¿no? Entonces, la mente se canaliza, es como si la inteligencia se canalizase hacia el objeto que observa, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Luego hay un punto que también es muy importante cuando tú observas, y es que empieza a cambiar la percepción de lo observado. No solamente hay más matices, sino se abre mucho más todo el campo de observación, ¿no? ¿Cómo se define un yogi y cómo es el yoga particularmente en nuestro país? Un yogi se dice que es, digamos, aquella persona que tiene el estado de yoga, ¿no? Entonces, el estado de yoga es un estado donde la atención, y te diría el sentimiento, iba a decir el cariño, el sentimiento están en la acción. Y digo el sentimiento porque no es una atención solo de registrar. Es decir, el estado, digamos, de yoga, que está directamente relacionado con lo que hemos hablado antes de la observación, sí, es un despliegue, es un querer conocer en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, cuando una persona está atenta a lo que hace y pone cariño sobre lo que hace, se dice que tiene un estado de yoga, ¿no? Entonces, no solamente un yogi es quien medita o quien está haciendo unas asanas, ¿no? Sino una persona, estoy pensando ahora en un artesano, ¿no? Que está centrado con todo su cariñito, con toda su atención,
sin darse él cuenta o dándose cuenta, está en lo que se llama un estado de yoga. ¿No? Ese es el estado, digamos, de conexión. En la tradición occidental se le ha llamado a veces estado de comunión, como de, ¿no? Y el yoga en España, bueno, el yoga en España y en el mundo, ¿no? Está cambiando. O sea, cuando Danilo y yo, mi amigo Danilo y yo, dábamos clases de yoga hace casi 45 años, pues el yoga era algo muy raro, ¿no? El yoga estaba asociado como a una especie de algo oculto, ¿no? Hoy, gracias a Dios, el yoga se asocia con la salud, ¿no? O sea, se sabe que una persona que practica yoga, de alguna manera, es una persona que está fomentando su salud. Ahora, ¿qué ocurre? Como en todo, ¿no? Cuando algo crece mucho, cuando hay una demanda enorme, y hoy, como iba a decir yo, pegas una patada y sale un profesor de yoga. Es decir, en todos los lados el yoga, como se asocia a la salud, es muy demandado. Pues a veces la gente que tiene que impartir clases de yoga no está tan formada como sería, digamos, lo más apetecible, ¿no? Y entonces, aquí en Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Yoga, estamos tratando de crear, ¿no?, pues realmente una entidad donde la persona se pueda sentir potente y bien formada y a la vez respaldada, ¿no? Pero es verdad que todo lo que se pone muy en moda, pues como ocurre con el turismo y ocurre con todas las cosas, es fácil que se pueda un poco desvirtuar. Una pregunta que quería hacer yo también, así Venga. si pudiera. En el yoga hay unos estados también, como tú a veces nos cuentas en las clases, como, igual me equivoco, ¿Moksha o mocha? Moksha. Moksha. ¿Podrías explicarnos en qué consiste ese estado, que es como parecido al que tú estabas hablando del artesano, ¿no? De esa... Sí. dedicación especial, ¿no? Por llamarlo. Sí, sí. Bueno, el estado de moksha significa literalmente separación. No separación, el que ha roto el espejismo de la separación. O sea, moksha es el liberado. ¿De qué está liberado? De la separación. Nosotros nos percibimos separados. O sea, como si nosotros fuésemos, por un lado yo, el que piensa dentro de mi cabeza y escucha lo que me digo, y este cuerpo, y por otro lado lo demás, ¿no? Si mirásemos profundamente, este cuerpo no podría vivir si no es conectadísimo con la vida. Es decir, que este cuerpo es vida, ¿no? Y a nivel interno, ese yo que se percibe separado, que es un yo mental, realmente no tiene sustancialidad, ¿no? Entonces, moksha significa la persona que se ha liberado de la percepción de separación. Un moksha es un liberado, ¿no? Y otra pregunta que tenía... ¿Y a ti se te escucha de todo? Sí. Ah, bueno. ¿Luego tú lo montas o cómo? Yo me escucho ahora mismo. Bueno, luego esto lo corto, lo que acabo de pedir. Bueno, ¿qué puedes decirnos sobre el deseo? Porque eso también es una cosa que no se debe, en teoría, hacer. Porque al desear estás viviendo una parte de mucho gozo, que eso es algo que yo no entiendo porque también hay que disfrutarlo, pero al mismo tiempo luego sientes esa separación o esa carencia de gozo. Sí, vamos. La otra polaridad del gozo, o sea, del deseo, es esa carencia de ese placer, Sí. por ejemplo, ¿no?
Entonces, puede ser muy difícil a lo mejor la pregunta, por lo menos para mí, porque no encuentro ese significado, ¿no? de cómo controlar o manejar ese deseo para que no sea una prisión después insana. Vale, vamos a ver. El deseo es el motor de la vida. Luego el deseo no puede ser malo. Sin deseos no podríamos vivir, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando antes he hablado del sufrimiento potencial, el sufrimiento potencial es el sufrimiento que tiene una persona cuando quiere desarrollar algo y no puede. Es decir, cuando la necesidad de desarrollo natural se encuentra con cortapisas, es decir, se encuentra con carencias muy fuertes, a veces incluso no solamente las carencias, sino también excesos, ¿no? Incluso traumas, pues resulta que esas fuerzas de vida, cuyo combustible es el deseo, no se desarrollan bien. Es decir, si yo tengo deseo de cobijarme y no encuentro cobijo, pues entonces mi necesidad empieza a transformarse en lo que se llama un deseo pulsivo. Y es ese deseo pulsivo el que nos hace sufrir. Porque ya no responde a una necesidad. Es decir, por ejemplo, yo no solamente como cuando tengo hambre y me relaciono bien con la comida, sino yo he tenido problemas en el desarrollo de mi nutrición y entonces la comida empieza a tener otras características que están más cargadas de ese deseo pulsivo, ¿no? Es decir, una cosa son las necesidades y otra cosa es cuando esas necesidades se tornan deseos muy pulsivos o muy compulsivos, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel social hay mucha gente que está pasando hambre y que no pueden desarrollar lo primario, porque lo primario en nosotros es nutrirnos, cobijarnos, sentir que hay un sitio donde nos podemos resguardar, es decir, la seguridad, la nutrición, ¿no? Y luego la aventura que hace, pues desarrollar nuestra capacidad de movimiento, nuestra capacidad de goce, sentir que adquirimos una posición, que creamos vínculos. Entonces, si todo eso se va desarrollando, entre comillas, porque va a ser complicado, sin grandes carencias, sin grandes excesos y sin fuertes traumas, pues digamos que el deseo compulsivo es más complejo. Una persona, cuando quiere algo, sabe canalizar un poco ese deseo de querer eso. Entonces, si tiene que esperar, espera, si tiene que posponer, pospone, si tiene que cambiar. Mientras que una persona que ha tenido problemas en el desarrollo, pues cuando aparece un objeto que le va a dar o seguridad, o alimento, o placer, la relación se torna muy dolorosa, porque se torna muy dependiente, ¿no? Nos volvemos fuertemente dependientes del objeto en este caso. El objeto puede ser, como os he dicho antes, una persona, una circunstancia, cualquier cosa. ¿Cuáles crees que son los males más frecuentes en nuestra vida como humanidad? Bueno, viene un poco con la pregunta que ha hecho Marina antes, ¿no? Decía Buda que la ignorancia, ¿no? Que la ignorancia es un poco ignorarnos a nivel profundo, darnos cuenta de la plenitud que ya hay en nosotros, ¿no? Entonces se dice que la ignorancia se iba como activando a través de la codicia y del temor. Entonces, los males, un poco, iba a decir de este siglo, pero no, los males de la humanidad siempre son un poco la codicia y el temor. Y son como
como las dos caras de una relación compulsiva con la vida, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos atención, pues nos podemos dar cuenta de que esa fuerza que desea es una fuerza en nosotros, pero no somos nosotros. Si yo me doy cuenta que es una fuerza en mí, pues yo puedo de alguna manera relacionarme. Si yo la confundo y en vez de sentirla como una fuerza, le doy mi identidad, es más difícil relacionarme con ella, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el tema de la muerte física? Bueno, este es un tema muy... Se dice a veces que la muerte hay que experimentarla, ¿no? Que la muerte, hablar de ella es muy complejo, ¿no? Pero como estamos en una entrevista, pues vamos a hablar, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo lo vemos los yogis, ¿no? Podríamos decir que cuando hay muerte física, la consciencia, la capacidad de conocer ya no se puede dar a partir del cuerpo físico. Entonces esa capacidad de conocer se va a planos más sutiles que nosotros no vemos, pero que están impregnando nuestra vida y nuestra vida física, están sosteniendo nuestra vida física. Entonces, toda la vida manifiesta, todo lo que es la creación, son como líneas de vida donde lo que a veces aparece como densidad, en este caso como un cuerpo físico, está sustentado por planos mucho más sutiles, ¿no? Entonces, para que lo entendáis bien, en la muerte lo que se produce es que la consciencia va subiendo por su línea de luz. Su línea de luz es su línea de expresión de vida a su punto de origen. Su punto de origen sería la totalidad, donde somos unos con Dios, ¿no? Unos con la totalidad. En esa subida vas pasando por planos de sutilidad, y cada plano de sutilidad tiene sus leyes, tiene, digamos, su mundo. Igual que cuando nos dormimos, pues si tú te fijas, nos vamos desconectando de las sensaciones corporales y empezamos a tener una vida que no está directamente relacionada con el cuerpo físico. Cuando una persona duerme, pues está teniendo un mundo que nosotros llamamos onírico, pero no se levanta, no está utilizando el cuerpo. Sin embargo, puede estar soñando que corre o que juega o que baila, ¿no? Pues nosotros un poco igual, o sea, esa línea de conocer, que es la línea de vida, se va retirando como si vieses un rayo, ¿no?, de luz hacia su punto de emisión, ¿no? Y aquí es donde hay ciertas controversias, ¿no? Pero a ver si lo podemos un poco aclarar, ¿no? Mientras, como diría mi buen amigo Cayetano Arroyo, el todo uno abarcante juegue, entre comillas, a creación y creador, ese punto de luz durante un momento, aunque allí no hay el tiempo real como hay aquí, el tiempo real me refiero el tiempo para nosotros como cuerpo físico, ahí todo está en una dimensión donde todo es simultáneo, ¿no? Entonces tú te vas recogiendo, ¿para qué? Para volver a pulsar, es decir, para volver a crear una línea, y depende de la propia, digamos, dirección de esa línea, el propio aprendizaje que esa línea de conocer tiene, pues te situará donde te tenga que situar. Puede ser en esta vida física, con una forma humana, o puede ser en otros tipos de vida donde las formas tienen otra sutilidad, otra, por así decirlo, consistencia.
gustaría darnos algún consejo? Bueno, sí me gustaría dar un consejo, ¿no? Y es como si fuese el consejo de la responsabilidad. Es decir, yo una de las cosas que me doy cuenta es que cada persona podemos influir en el mundo más de lo que creemos. Es decir, yo en cada momento estoy tomando decisiones. Tomo decisiones desde cuando me compro una camisa a cuando veo qué decido hacer con el día con el que estoy transcurriendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos diésemos cuenta de que las decisiones de cada uno de nosotros, sumadas, van creando lo que llamamos la humanidad. Es decir, la humanidad no es nada más que el movimiento que cada uno de nosotros producimos. A veces nos quejamos, no, porque la humanidad va mal, porque esto es así, esto es asado. Pero curiosamente, en nuestro pequeño mundo, que no está desconectado del gran mundo, yo puedo tomar en cada momento decisiones. Y con mis decisiones, aunque ya sé que hay causas y condiciones internas que pueden favorecer, pero con cada decisión se va creando también un ritmo en cada uno de nosotros. Entonces yo muchas veces me planteo, si las personas aprendiésemos a ser más austeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si fuésemos más solidarios, imagínate que cada persona se plantease no gastar mucho, conectar con la gente, ser un poco autogestionarios en el sentido de tener criterio propio, de no tener que ir detrás, de no ser borreguillo, sino ser un poco, pues realmente nos encontraríamos que lo que entendemos como sociedad de consumo, diría, bueno, esta gente se va a cargar la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo necesita que tú seas borrego, necesita que no seas austero, que seas totalmente gastador, y necesita que seas muy egoísta y no seas solidario. Entonces, si nosotros vamos como haciendo ese cambio, pues realmente todo es posible. O sea, el mundo podría cambiar más rápidamente de lo que creemos, ¿no? Hay una frase que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Totalmente, totalmente. Y, o sea, y nuestro cambio en nosotros, de alguna manera, va a repercutir en el ambiente en el que nos instalamos, porque nosotros influenciamos en un ambiente que es el ambiente familiar. Es en el que más influenciamos. Luego influenciamos en lo que llamamos nuestro ambiente de amistad. Y luego ya pues en el trabajo, en el barrio. Entonces, un poco con nuestro ejemplo, la gente se daría cuenta de que, oye, es posible no gastar tanto. ¿Y si hubiese un tipo de placer que no estuviese en el consumir? Pues fíjate tú. ¿Y si hubiese, por ejemplo, un goce en ayudar? ¿Y si de pronto yo sintiese dentro de mí que me noto más pleno, más potente, después de haber compartido y ayudado a un grupo de amigos, que haberme pegado un viaje para que mis ojos vean las maravillas o para que mi piel... Pues entonces empezaríamos a cambiar el mundo, claro.